Muy bien. En la clase de hoy, a mí me gustaría explicarles el nudo central de lo que es el trabajo en esta cátedra. Y ese nudo central tiene que ver con la construcción, el desarrollo de los contenidos digitales. ¿Por qué hablo de contenidos digitales? Porque como dijimos ya la clase pasada y en otras oportunidades lo venimos viendo, escribir para la web, escribir para una plataforma que es hipertextual, interactiva, multimedia, requiere y exige que nuestra forma de escritura sea multimedia, hipertextual e interactiva. Entonces, más allá de estos recursos, que ya los conocemos, más allá de saber que lo digital es modular, como dice Manovich, los 5 principios, lo digital es representación numérica, es decir, que pasa código, es modular, tiene variabilidad, es decir, que yo el mismo contenido lo puedo presentar en distinto tipo, ¿no es cierto? Entonces, esto llevado a la escritura, al día a día, es lo que yo les quiero enseñar. La estructura de la noticia cambia. Pero antes de llegar ahí a la estructura de la noticia, vamos a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto. Si alguno o alguna tiene una duda respecto a lo que yo voy contando, ustedes me cortan y me preguntan, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Está compartida la pantalla ahí? ¿La pueden ver? Sí, profe, se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de producción de contenidos para diarios digitales. Yo pongo acá diarios digitales porque, bueno, estamos en una materia en la carrera con Tecnicatura en Periodismo y además porque es una carrera de comunicación social, ¿no es cierto? Ahora bien, si ustedes tienen que estar en la página de un ministerio o tienen que estar en alguna cuestión más institucional que no sea periodística, también pueden utilizar este tipo de escritura, ¿no? Nosotros ahora vamos a hablar de una escritura y una redacción periodística, pero la forma de la estructura va a ser más o menos igual, aunque no sea un género periodístico el que ustedes estén abordando. ¿Está? Muy bien. Entonces, antes de entrar en la redacción, quiero que estudiemos dónde vamos a publicar estos contenidos nosotros. Cuando hablamos de diarios digitales, estamos hablando de estos portales que nosotros ingresamos y que ustedes conocen muy bien. Ahora bien, si ustedes se fijan, hay un criterio en cómo están ordenados los contenidos en esos diarios digitales. Esos criterios, ya sea en un diario digital, en un blog, en una página web institucional, en cualquier red social inclusive, hay un orden que a nosotros nos hace fácil la navegación. O sea que ingresamos a la página o al diario o a la plataforma que sea y hay unos códigos que permiten que sea fácil para mí navegar ese espacio. Esa materia que estudia las maneras de hacer fácil esa navegación se llama usabilidad. La usabilidad es la forma en que se estructuran los textos en Internet.
es la manera en que voy colocando cada elemento para que la persona que ingresa le resulte fácil y entendible. Fíjense ustedes que en general, cuando nosotros entramos a una página web a la cual nos tenemos que loguear, es decir, tenemos que poner nuestra clave y usuario, siempre la mayoría de las veces el perfil del usuario está ¿a dónde? ¿En qué espacio de la página está? A ver si ustedes me saben decir. Puede ser tipo arriba a la derecha. Exactamente. La mayoría de las veces en todas las páginas el usuario está arriba a la derecha. ¿No es cierto? Bueno, si entramos a redes sociales como Telegram, como Facebook, es distinto, pero en general el usuario siempre está, inclusive ahora en la página del aula virtual, que el Moodle siempre está arriba a la derecha. Estos son convenciones que tienen que ver con la usabilidad. ¿Por qué yo les hablo de usabilidad? Porque tenemos que entender por lo menos cómo funciona esquemáticamente, en forma ligera, este espacio en el cual nosotros vamos a publicar nuestros contenidos. Entonces, Guillermo Franco, que es un profesor latinoamericano, colombiano, que se dedicó a estudiar la escritura en la web y al cual vamos a seguir un poco en esta presentación, dice que la usabilidad es la forma de estructurar los textos en Internet y está determinada más por razones funcionales que por razones estéticas, literarias o artísticas. Es decir, que la usabilidad lo que estudia es cómo nosotros usamos, a qué lugar vamos primero, qué miramos primero, qué ven nuestros ojos primero. Eso es la usabilidad. Y después se estructura el contenido en función de eso. ¿Mm? Entonces, hay las normas ISO, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las normas ISO, que son normas de estandarización, dicen y definen a la usabilidad como la capacidad de ser efectivo, tener efectividad, eficiencia, satisfacción con la que un grupo de usuarios específicos puede realizar un conjunto de tareas en un ambiente particular. Eso es la usabilidad en general. La usabilidad web es justamente la efectividad, eficiencia y la satisfacción que puede tener una persona cuando ingresa a un diario digital o a una página web y se siente cómoda. Es fácil de navegar, decimos. Pero ese fácil de navegar significa que tuvo todo un estudio de usabilidad que hizo que sea muy fácil para nosotros encontrar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la usabilidad? Es el estudio eh, de cómo la gente usa las plataformas o las estructuras digitales, las páginas web, y nosotros, que nos permite, al conocer cómo la gente usa, nos permite estructurar los contenidos y estructurar todos los objetos de nuevos medios en ese espacio de una manera que sea fácil de usar para quien lo lee. ¿Mm? Bien. ¿Cómo se hacen estos estudios de usabilidad? Bueno, se utiliza una herramienta, o sea, para llegar a determinar qué cosas los seres humanos hacemos y qué nos resulta fácil, porque para que nos resulte fácil algo, hay todo un estudio previo de decir, a ver, le resulta fácil porque vos cuando entras a tu casa lo primero que haces es, no sé, ir a la cocina
o lo primero que haces es sacarte los zapatos. Entonces te resulta cómoda una casa a la cual llegás y tenés un espacio rápidamente para sacarte el abrigo o sacarte los zapatos y dejarlos ahí, ¿no? Eso sería la usabilidad de una casa. Ahora, ¿cómo se llega a la usabilidad de una página web? Muy bien. Hay herramientas como esta que vamos a mirar ahora que se llama EyeTrack, ¿no? Que en inglés significa el seguidor del ojo. O sea, es una herramienta como una especie de anteojos que lo que hace es tomar todos los movimientos de nuestros ojos. Obviamente que son movimientos involuntarios. En general, cuando ingresamos a una página web, lo primero que miramos, ¿qué es? Bueno, el EyeTrack, esa herramienta, coloca en una pantalla como esta que estamos viendo acá, ¿no? ¿Dónde va la mirada del ojo? Entonces, en los lugares que se ve más rojo en esta pantalla, son los lugares donde el ojo va más asiduamente. Es decir, que las pruebas que hicieron con 1000 personas, de 1000 personas, la mayoría, 800, lo primero que miró fue el ángulo inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestra lectura, toda la lectura occidental, va de izquierda a derecha. Entonces, en general, cuando ingresamos a una página web, lo primero que miramos es el ángulo superior izquierdo, que es este que está acá. ¿Mm? Por ejemplo, esta es una página de búsqueda, de resultado de búsqueda de Google. ¿Dónde se mira primero? El ángulo es este, donde más rápido lo miramos. Esto contrasta totalmente con los estudios de qué es lo primero que se mira cuando uno agarra un diario de papel. Cuando uno agarra un diario de papel, lo primero que se mira es el ángulo superior derecho. A tal punto que es más cara la publicidad en una página impar que en una página par. ¿Sabían ustedes eso? ¿Están ahí? No, profe, no sabía. Bueno, cuando ustedes van a hacer una publicidad en un diario, la página 3 sale más cara que la página 2. La página 5 también sale cara. La 3, la 5 y la 7 son más caras. Obviamente la contratapa también. Pero solamente esas tres etapas, 3, 5 y 7, las más caras. ¿Por qué? Porque son las que nosotros miramos. En general nuestro ojo siempre va hacia la derecha cuando abrimos un diario. En cambio, en Internet es al revés. Siempre se mira el ángulo superior izquierdo. Entonces, fíjense, en esta página de búsqueda, de resultado de la búsqueda de Google, tenemos que el ojo lo primero que mira es viene el ángulo superior izquierdo y luego se desplaza. En este caso, como la página está dividida en dos columnas, fíjense, esta es una columna y acá hay otra columna donde salen las páginas que tienen publicidad. Entonces también acá va el ojo, pero fíjense que el color de este color de donde va el ojo es mucho menos fuerte que esto, el de la izquierda. Bien. Acá tenemos una página web, una noticia, ¿no es cierto? Y lo que estudia Franco, Guillermo Franco, es que hay distintos tipos de lectura en la web. El EyeTrack, esa herramienta que va siguiendo cómo el lector, cualquiera sea el lector, lee las noticias, determinó que la forma de lectura de las noticias en general se pueden
categorizar como tres patrones, él dice, ¿no? Uno es el patrón F, que es la más común. ¿Y qué dice? Él dice, el ojo va de la izquierda a la derecha, vuelve y escanea la página. No es una lectura general, no es una lectura integral donde leo todo. Quizás leo el título, si me interesó, hago como bajo y vuelvo a leer algo más y después si me interesa, bajo un poco más. Ese es el patrón más común de lectura de las páginas web. Se llama el patrón F. El ojo escanea la página web, hace una mirada rápida y luego si le interesa, sigue leyendo. Si le interesa, sigue hacia este patrón E, que es el patrón donde me interesó. Sigo leyendo. Y si me sigue interesando, bueno, puedo seguir leyendo hacia abajo. Y si no, corto ahí. Es decir, según Franco y según todos los estudios de usabilidad, porque Franco lo que hace es explicar los estudios de usabilidad que se hicieron en el MIT en Estados Unidos, es ser muy claro en el tema de que la lectura en la web, la lectura en las páginas web, está muy vinculada a lo gráfico, a cómo yo presente las imágenes y el texto, mucho más que en un diario. En un diario ya estamos preparados que lo que vamos a encontrar va a ser texto y nada más que texto. Eventualmente una imagen, pero no vamos a encontrar video, ni audio, ni nada raro. En cambio, en la página web, el ojo va buscando distintas cuestiones que tienen que ver con lo que me llama la atención. El título, el texto, fíjense que en este ejemplo que les puse, hasta tiene una capitulación que se llama el inicio de la oración con una letra más grande. Todo esto se hace para llamar la atención del ojo. Esto en un diario de papel no se hace, no se estila, pero sí se hace en la web porque te está marcando, le está diciendo al ojo, acá empieza la noticia. Le está orientando al ojo. Lo mismo cuando en los vínculos o hipervínculos se coloca otro color, porque está marcando al ojo, le dice, ojo que acá hay un hipervínculo. En esta lectura, que es una lectura que va escaneando, es una lectura rápida y que va pasando primero como una F y después como una E. Entonces, Nielsen, que es el que hizo estos estudios de usabilidad que Franco explica en detalle, Nielsen dice que la gente escanea u ojea verticalmente sin leer completamente, ¿no? Se concentra en la parte izquierda y si las primeras palabras no lo enganchan, sigue de largo. No lee así, horizontal, sino que va así, ¿no? Como bajando. En promedio, dice Nielsen, un titular tiene menos de un segundo la atención del usuario. Menos de un segundo. Es decir, un abrir y cerrar de ojos y si no le interesó nuestro título se va para otro lado. Fíjense qué importante es el título. Y acá van a ver el por qué yo insisto tanto en la redacción del título.
¿Mm? Entonces, llegamos hasta acá y lo que quiero preguntarles es, ¿hay alguna pregunta, alguna duda respecto de la usabilidad y de cómo se lee en las páginas web? ¿No hay ninguna pregunta entonces? Bien, seguimos. Ustedes saben, porque habrán estudiado en las cátedras anteriores, que la forma de escribir una noticia, la más clásica, la estructura clásica de la noticia, es la pirámide invertida, donde en la parte superior coloco los datos más importantes, los que tienen más peso y los que la gente necesita saber, y luego voy recortando hasta poner lo menos importante, es decir, el detalle que si lo sabés, y si no, no importa, va siempre en la parte más chica de esa pirámide, en la base, porque es lo que puedo recortar. O sea, en el diario de papel, en el viejo diario de papel, los periodistas escribíamos las notas siempre siguiendo este esquema, porque el jefe de redacción, si necesitaba recortar porque era muy larga la nota, ponchaba, recortaba, por ejemplo, esta punta y no pasaba nada. Él sacaba 2 párrafos de los 2 últimos párrafos y no pasaba nada, porque sabía que la noticia se iba a entender igual, porque el nudo de la noticia, lo importante de la noticia estaba acá arriba. Entonces, esta forma de redacción es una forma que está pensada para un diario de papel, para un diario que tiene una lectura como lineal. En cambio, nosotros en la web no tenemos una lectura lineal. Tenemos una lectura que es hipertextual. Tenemos una lectura que es en red, porque podemos ingresar y como yo les dije, tenemos en la página web, tenemos el largo, el alto y la profundidad, que en el diario de papel no tenemos. ¿Qué es la profundidad? El hipertexto. Es ese texto que está por sobre el texto. ¿Sí? Entonces, bien, para repasar, vamos a ir mirando cómo fueron a lo largo de la historia, cómo se pensó la estructura de la noticia. Yo les quiero hacer acá una pregunta que tiene que ver para ver si estamos ubicados en lo mismo, ustedes y yo, en cuáles son los géneros periodísticos. A ver, que alguien me diga cuáles son los géneros periodísticos. ¿Están ahí? Hola, ¿están ahí, chicos? Sí, ¿No los? profe. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles son los géneros periodísticos? Tengo 14 participantes en la sala. Vamos a ver si están los 14 acá. No quiero meter la pata, pero supongo que va por noticia, Suponés. entrevista, algo de eso. No quiero meter la pata. No importa si metes la pata, no importa, acá no estoy tomando examen. A ver, ¿cuáles serían según vos? Tirá. Y noticia, crónica, La noticia, la crónica, muy bien, vamos bien. la entrevista, La entrevista, creo. muy bien. Eh, no se Falta me uno, ocurre, no se me ocurre ningún otro. falta uno. Este, el reportaje.
¿Mm? Entonces, los géneros periodísticos son la noticia, la entrevista, la crónica y el reportaje. A ver, ¿qué son cada uno de estos géneros? ¿El resto de la clase no sabía eso? ¿No lo estudiaron eso? ¿Lo habían visto a esto? Sí, profe, lo vimos en gráfica. Bueno, repásenlo, porque veo que no se están acordando y va a ser el insumo del periodista. Eso es el ABC del periodista, es como no saber multiplicar y querer estudiar ingeniería química, no sé. Bueno, a ver, ¿qué es la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la entrevista? Díganme un poco, explíquenme cómo son los géneros periodísticos. Profe, la noticia no es narrar un hecho, describir un hecho, La o eso era noticia más no es reportaje. describir un hecho, la noticia es contar un hecho. ¿Describir un hecho no sería crónica? ¿O Eh, tampoco? la crónica está vinculado, como su nombre lo indica, a un relato que tiene que ver con el tiempo. Haceme la crónica del partido. La crónica del partido es contar el partido. Que en el primer tiempo entró fulano, entraron estos 11, qué sé yo, y después se retiró el fulano, y vino el perengano, y el primer gol fue... Esa es la crónica del partido. La noticia del partido es ganó Boca 3-0, porque yo soy de Boca, entonces tengo que dar el ejemplo ese. Pero yo estoy contando, anoticiando al otro que ganó Boca 3-0 y que los goles los hizo fulano de tal en tal tiempo del partido. Y que el otro equipo jugó muy mal y se quedó muy enojado. Esa es la noticia del partido. Yo estoy contando lo que pasó y hago una síntesis de lo que pasó. La crónica de ese mismo partido es decirle que antes del partido había mucho nervio porque se habían peleado, porque el director técnico les había retado y entonces cuando entraron a la cancha estaban como no sé qué y entonces a los 2 minutos del primer tiempo ya se generó el primer gol, lo que dejó a este equipo muy mal parado al otro y entonces esa es la crónica. Tiene que ver con un relato cronológico, como su nombre lo indica. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Mm? ¿Y al resto, Agustina, Milagros, Valentina, entienden la diferencia? Sí, profe. Bueno, una Sí, profe. cosa es hacer la síntesis del hecho y contar lo principal. En la crónica es un relato más de tipo cronológico donde lo principal a lo mejor está distribuido en la mitad del relato. Está lo principal, pero no al principio. La noticia es como la síntesis para que yo de entrada ya sepa. Luego tenemos la entrevista, que la entrevista es, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del partido del domingo, les digo, una entrevista al director técnico. Entonces, en esa entrevista yo le hago preguntas que figuran en el texto y él me contesta con respuestas que figuran en el texto, que también son síntesis de lo que me contestó, porque a lo mejor me contestó un chorizo así, yo hice una síntesis de lo que me contestó, pero puse la pregunta y puse la respuesta. Esa es la entrevista. La entrevista es el género periodístico donde hay un diálogo en el cual figura la pregunta y la respuesta. ¿Se entiende? El reportaje es una mezcla de la noticia, de la crónica y de la entrevista.
El reportaje es mucho más amplio, porque el reportaje me da detalles, pero también me sintetiza, porque empieza sintetizándome. Por ejemplo, me dice que en el partido del domingo se jugó mucho más que la Copa América. En el partido del domingo se jugó que la continuidad de este técnico. Y entonces muchos en Boca dijeron que tal cosa, y consultado el técnico respondió tal otra. ¿Me van siguiendo? Entonces, es un reportaje porque hay entrevista, pero no figura la pregunta y la respuesta. La respuesta de la pregunta figura como entre comillas, inserta en el texto, ¿no? Pero ya está más como difusa la pregunta. Porque consultado sobre ese tema, el fulano dijo tal cosa, y ahí después puedo tomar algo de la crónica. Cuando empezó el partido, se pensaba que iba a pasar tal otra. Sin embargo, los 3 goles del fulano dieron por tierra y entonces el goleador, que es fulanito, dijo tal otra cosa. Estoy como haciendo un mix de los géneros y presentando como una noticia más ampliada, más integral, donde hay de todo un poco. Ese es el reportaje. La noticia es lo puntual. Ganó Boca por 3-0 con goles de fulano, 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 lo que generó un problema serio en el equipo contrario porque va a renunciar O puede ser, ganó Boca 3-0 y renunció el técnico de River, qué sé yo, no sé, ponerle que estaba jugando Boca River. Me siguen como la noticia compendia todo. La crónica abre y expande. La entrevista dialoga entre pregunta y respuesta. Y la crónica hace un relato cronológico. Va siguiendo el tiempo. ¿Está? ¿Se entendió eso? Muy bien. Nosotros vamos a hacer acá una noticia. Por eso vamos a partir de un hecho noticioso. Vamos a contar un hecho noticioso, pero lo vamos a contar de una manera hipertextual, multimedial e interactiva. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo práctico. ¿Estamos? Bien, entonces ahora yo les voy a volver al teórico y a contar cómo fue a lo largo del tiempo la estructura de este género periodístico al que llamamos noticia. ¿Está? Volvemos entonces a la pantalla. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, se ve ahí, ¿no? ¿Se ve? Chicos, ¿se ve la presentación? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces, ya les comenté que la pirámide invertida era esto de narrar y contar primero lo más importante, segundo lo un poco menos importante y tercero el dato de color, que yo lo puedo recortar si quiero porque no hace al nudo central de la noticia. Es decir, yo puedo poner que no sé, el jugador de fútbol le tiró un beso a su novia, pero no hace al resultado del partido, no hace a la noticia de cómo salió el partido. Entonces eso lo pongo al final. Si lo recorta el jefe, lo recorta. Esa era antes la noticia en pirámide invertida. Hoy puedo seguir contando en pirámide invertida. No corro el riesgo de que me recorten, pero puedo decir, bueno, esto va al final. Muy bien. ¿En qué consisten estas
partes. ¿Cuáles son las partes de la pirámide invertida? El lead sería el copete. El lead es la parte de la noticia más importante porque es la que resume toda la noticia muy brevemente en lo que nosotros llamamos copete. ¿Mm? Entonces, en ese copete tiene que ir quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. O sea, yo tengo que responder en ese copete a las 5 preguntas básicas que tiene que responder cualquier texto periodístico, cualquier noticia. ¿Mm? Siguiendo con el ejemplo del partido, acá yo diría, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el hecho? Boca ganó 3-0 frente a River, ponele, ¿no? ¿Dónde? En el Estadio Monumental, el domingo, ¿no? Y entonces, ahí no entraría el cómo y el por qué tanto. Depende de la noticia, van a entrar las 5 o no. En general, el cómo y el por qué no entran tanto en el copete. Pero, si estoy narrando un accidente, el cómo y el por qué me van a exigir estar en el copete. Porque yo voy a decir, se estrelló un colectivo o se estrelló un avión de aerolíneas, murieron tantas personas, porque esa es la noticia, ante la pérdida de control o qué sé yo, le agarró un infarto al piloto, bueno, no sé. Pero ese cómo y el por qué de pronto quizás sea un tema importante para el copete. Entonces, no es que las 5 respuestas tienen que estar en el copete, pero sí las que yo de esas 5 preguntas considere fundamentales. Por eso pongo las 5 ahí. Pero depende de la noticia que quiero contar. Hay noticias que me van a exigir que yo en el copete ponga el cómo y el por qué. Hay otras que no. Diciendo solamente el qué, quién y dónde, ya está. O el qué, quién, dónde y cuándo, ya está. Si estoy contando que falleció alguien, y bueno, está bueno que en el copete diga fue por un infarto, ¿no? Entonces, el copete es el resumen pero básico de la noticia que me va a dar una entrada para que yo después me explaye más y explique más en lo que se llama el cuerpo de la información o el cuerpo de la noticia, que es toda la información de apoyo y la fundamentación. En el caso del partido, la fundamentación de apoyo sería, la información de apoyo sería, por ejemplo, bueno, quiénes hicieron los goles, cómo fueron, ¿no? Si de tiro libre, yo no entiendo nada de fútbol, pero bueno, cómo fueron los goles, si hay alguna otra referencia, si hubo algún lío en la cancha. Bueno, si hubo lío en la cancha, esa es la noticia, ¿no? Por ejemplo, si hubo lío en la cancha, ganó Boca 3-0 en el documental y hubo problemas en la cancha. Y hubo piña, hubo enfrentamientos. Eso ya lo pongo en el copete. Y después explico. Es importante que nosotros podamos entender qué cosa responde a estas 5 preguntas en síntesis y qué cosa responde a esas 5 preguntas explayándome, que sería la parte de abajo, ¿no es cierto? Finalmente, al final van los detalles menos importantes. Fíjense cómo voy de lo más importante
a lo menos importante en forma lineal. ¿Mm? Muy bien. Así era la pirámide, la estructura de la pirámide invertida tradicional. Ahora, a partir del avance del periodismo, se dieron otros tipos de estructura de pirámide invertida, como por ejemplo el segundo nivel de utilización de la pirámide invertida, que estructura, digamos, la parte de arriba, más o menos como habíamos hablado en la básica, y luego va poniendo subtemas, tirando subtítulos, ¿no? Y va ampliando esta noticia que está en la base. También hay un tercer nivel donde esos subtemas se van como corriendo, dice Franco, y acá sí ya entramos como en un lenguaje más hipertextual, donde corremos los subtemas y es donde vemos en los diarios de papel, ustedes habrán visto que hay recuadros. ¿Vieron los recuadros cuando le dedican un buen espacio a un tema que tiene recuadros además de subtítulos? ¿Se acuerdan de eso o ustedes no leen diarios? Les pregunto sinceramente. Sí, profe. Tenían un pequeño espacio, una pequeña columnita, otros títulos. Exactamente. Bueno, entonces, esta es como una pirámide invertida, mucho más como expandida, ¿no? Y luego, cuando empieza a funcionar Internet a full, cuando ya no quedaba otra que repensar este esquema, porque nos dimos cuenta que para redactar para Internet no podíamos seguir redactando de la misma manera que se redactaba para un diario papel. ¿Qué es lo que pasa ahora? Todavía hay gente que redacta para Internet de la misma manera que redactaba para papel. Y así les va muy mal. Porque no se puede utilizar un medio que es hipertextual, multimedial, interactivo, poniendo textos del siglo pasado, textos que son lineales. Eso es lo que yo quiero que ustedes no hagan. Por eso les estoy enseñando esta forma de escribir para la web, de escribir hipertextualmente y multimedialmente. Entonces, aparece un profesor español que se llama Ramón Salaverría y él de ese esquema del tercer nivel de la pirámide invertida lo reconvierte en esto que él llama la célula informativa y que yo llamo la noticia modular. Entonces, ¿en qué consiste esta célula informativa o noticia modular? Salaverría dice, nosotros podemos tener una entrada general con la síntesis de la noticia y después ir ampliando con otros módulos, dicen, ¿no? Que son los datos principales, los datos secundarios. Hay el relato de un hecho, que puede ser un video, el relato de la protagonista, que puede ser una entrevista en audio, los relatos de los testigos, el lugar del hecho puede tener mapas. Y acá ya estoy ampliando y estoy convirtiendo en algo multimedia y en algo hipertextual, porque ya cada una de estas cosas está separada de esta. Pero no está separada, está unida por el hipertexto. Y no está separada porque yo acá en este centro voy a decir algo de esto, pero no todo. Voy a decir algo de esto, pero no todo, porque esto es una síntesis que tiene que ser fácil y rápida de leer. Si a la persona le interesa, profundiza. Va a ese nivel de profundidad que le hablaba, que es el hipertexto. Ya la noticia no es lineal, no es alto y ancho. Ahora la noticia es alto, ancho y profundo.
Y en ese profundo donde digo, quiero ampliar, a ver qué dijo la mamá. Y hago pincho ahí y miro el video. ¿Qué dijeron los testigos? Bueno, ahí tengo. Opinión de los testigos. Acá voy a poner alguito, pero no todo, ¿no? Acá puedo poner en la entrada de sumario, en la síntesis general, puedo decir, por ejemplo, que varios testigos observaron que el auto venía descontrolado y a una velocidad altísima. Y cuando pongo relatos de testigos, eso es un hipertexto que yo cuando pincho ahí voy a un audio que va a hacer una entrevista a uno o dos testigos que cuentan cómo vieron el hecho. ¿Me siguen? Bien. Sí, profe. Sí, profe, ya. Acá quiero hacer como un paréntesis para hablar del hipertexto, que vamos a profundizar un poco más en breve. El hipertexto, según Nielsen es como el padre del hipertexto, en el sentido que es estudió muchísimo esto que es el lenguaje de Internet, el lenguaje hipertextual. Entonces, él estudió la usabilidad, es el primer teórico de la usabilidad y es el primero que va definiendo cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con esta posibilidad que brinda Internet de tener hipertexto. Entonces, lo que Nielsen dice que es el hipertexto, dice, es un tipo de texto electrónico, una tecnología informática radicalmente nueva y al mismo tiempo un modo de edición. Es importante que veamos esto, ¿no? El hipertexto no es solo una forma de escribir, es una forma de editar, de publicar, porque el hipertexto se termina de configurar cuando lo publico. Es un texto electrónico, dice, es una tecnología informática. Pero al mismo tiempo es una escritura no secuencial, un texto que se bifurca, que permite al lector elegir, ¿no?, a dónde quiere poner el acento, qué cosas quiere profundizar. Y este hipertexto obviamente se lee mejor en una pantalla interactiva, porque si yo tengo un papel, y es muy difícil que pueda poner un hipertexto en un papel. Lo puedo poner porque puedo decir, continúe leyendo, o en el diario de papel que se dice, véase columna 2, página tanto, ¿no? Y voy a eso y lo leo, o sea, hay posibilidades de ponerlo, pero es mucho más cómodo, mucho más directo si, ¡pum!, está en la pantalla interactiva. Entonces, esta estructura es la estructura que pensamos cuando decimos, bueno, vamos a hacer una noticia hipertextual. No es que yo voy a agarrar y encontrar, bueno, voy a poner esto y voy a linkear esto. No es así. Desde que me siento a buscar la noticia, ya estoy pensando qué va a ir en el hipertexto. ¿Qué cosa va a ser hipertexto? ¿Qué cosa va a ser video? Porque el hipertexto puede ser un video, puede ser un audio, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que pensar y estructurar antes de sentarme a escribir. Y ese trabajo de preproducción es el que estamos haciendo nosotros en este momento, donde estamos pensando primero, ¿cuál es la noticia? El hecho noticioso. ¿Cuál es la noticia? Y bueno, la noticia es que vuelve a estudiantina. Perfecto. Esa es la noticia. Muy bien. ¿Cuáles son los datos principales que sí o sí tienen que ir y cuáles son los datos secundarios?
qué cosas hay que contextualizan el tema de la estudiantina. Entonces después veo qué voy a colocar en cada módulo para enriquecer esa información. Y el que quiera profundizar, se zambulle ahí. ¿Se zambulle dónde? En el hipertexto, en ese texto electrónico que es una forma de editar y que al mismo tiempo es un texto que se expande y es un texto que el lector decide su recorrido. Entonces, vamos a tener en la noticia celular algo parecido a esto que les estoy mostrando, donde vamos a tener un título, un copete donde va a tener la respuesta del qué, cómo, cuándo, dónde, el por qué, en el caso de que el cómo y el por qué sean necesarios, porque de pronto para contar la noticia, fundamentalmente lo que yo quiero contar, me alcanza con el qué, quién y cuándo, o con el qué, quién y dónde. ¿Se entiende? Pero pongo ahí, voy a poner las 5 preguntas, porque bueno, hay algunas que van a ser de más, van a estar de más, pero otras no. El cuerpo de la noticia va a ser lo que me explayo. Yo, esto que va a ser la síntesis y el nudo, me voy a explayar acá. Entonces, si yo estoy contando que se abrió el puente Posadas Encarnación, tengo que decir en el copete, se reabrió el puente Posadas Encarnación a las 11 de la mañana de hoy y pasaron los primeros 100 argentinos y vinieron los 6 paraguayos y se hizo un encuentro de gente que se... Luego, acá en el cuerpo voy a ver cómo voy a encarar esa noticia, de acuerdo a lo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, si hubo una manifestación allá, si hubo problemas, bueno, todo eso lo voy a como a explayarme acá. Y voy a pensar en las distintas, y acá está en lo que nosotros hablamos en nuestra planilla, ¿no es cierto?, del tema y las distintas facetas desde donde yo voy a enfocar esa noticia. Por ejemplo, voy a enfocar desde el qué y el quién, por ejemplo, y voy a enfocar desde los paraguayos que volvieron a Misiones a ver a su familia, y la familia se reencontró, ¿no? El qué sería el reencuentro familiar. Después voy a contar, por ejemplo, por qué se reabrió la frontera, que puedo ponerlo acá arriba si es lo más importante. Todo depende de cómo lo voy a enfocar, ¿no? En este caso de la frontera, el cuándo y el dónde ya está en toda la noticia, o sea que acá no pondría un cuándo, un dónde, sino pondría, por ejemplo, los distintos requisitos que se necesitan, que sería el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo cruzo? ¿Cómo cruzo? Bueno, tenés que completar esto, qué sé yo. Entonces después, cuando tengo pensado lo que va a ir en cada uno de este módulo, que van a ser 3, porque el trabajo práctico nuestro van a tener que hacer 3 módulos, como mínimo, después que tienen pensado esto, van a contar acá. Por ejemplo, lo principal de esto lo van a poner acá con el link. Lo principal de esto lo van a poner acá con el link y lo principal de esto lo van a poner acá con el link. No necesariamente cada módulo tiene que ser un párrafo, no, porque a lo mejor no les alcanza. Obviamente, a lo mejor tienen que contar del qué y el quién. Por ejemplo,
se reabrió la frontera, hoy el copete va a decir a las 11 de la mañana se reabrió la frontera con mucha emoción y expectativa, qué sé yo. 100 paraguayos que estaban varados y se reencontraron con sus familiares, pero acá pongo el link y va acá. Y acá cuento el detalle. Entonces resulta que yo hice un video acá, para poner acá. Entonces coloco ese video acá también. Pero amplío acá cosas que no me entran acá porque tengo poco espacio. Entonces después digo, estos paraguayos cumplieron con los requisitos de, acá va el link, acá va todos los requisitos que se necesitan para que se pueda cruzar a Paraguay. De acuerdo a las autoridades aduaneras. Y acá va la entrevista del audio de la autoridad aduanera que me dice todo lo que se necesita para pasar el puente, que va a estar acá. Como este video va a estar acá, más explayado. Acá voy a hacer la síntesis y voy a poner el video. Acá voy a hacer la síntesis y voy a poner el audio. Y después sigo, por ejemplo, por cómo fue que se abrieron. Bueno, la apertura del puente fue un logro que fue muy pedida por los ciudadanos paraguayos porque venía qué sé yo, qué sé cuánto. Eso va a estar acá con una línea de tiempo. ¿Qué va a decir esta línea de tiempo? Que ya en el 2020 los paraguayos hicieron una jornada de protesta y pidieron. En otra oportunidad hicieron una movilización, no sé qué. Pongo todo eso acá y eso va a ser como el contexto final de que la historia de esa reapertura tiene que ver con un largo pedido de los paraguayos. Entonces yo tengo acá estructurada una noticia que va a incorporar, va a ser rica porque va a tener distintos aspectos de un mismo tema basados en un hecho noticioso específico, pero que reúne distintas cuestiones, como esta que le digo, del reencuentro familiar, de la historia, de desde cuándo se viene pidiendo esto, y, por ejemplo, los requisitos que se necesitan para cruzar el puente. Todo esto me va a sumar en una noticia que va a ser sólida. No va a ser un copy y pegue, porque yo quiero que ustedes aprendan a hacer cosas sólidas, no a copiar y pegar, ni a decir lo que dice la gacetilla, porque la gacetilla que les va a mandar la Dirección de Migraciones va a decir, en la mañana de hoy a las 11 se abrió el puente Posada de Encarnación y cruzaron 100 paraguayos y 100 argentinos. Eso lo van a tener todos los medios, porque el ministerio manda a todos los medios la misma información. Pero ustedes le tienen que poner valor a la noticia, ustedes le tienen que poner la mirada propia del medio y la de ustedes a esta noticia. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Y a pensarlo multimedialmente y a pensarlo hipertextualmente. ¿Se entendió esto? Quiero ahora escucharlos a ustedes. Sí, profe, se entendió. Ahora, pensándolo así desde los enfoques y que nosotros le tenemos que dar ese toque distintivo con los otros medios, creo que se entiende mucho más. Cualquier tema, cualquier noticia tiene distintos enfoques porque tiene un contexto. Por eso yo les hago hacer la planilla de preproducción para que ustedes se metan en el tema y sepan con quién indagar, qué escribir, y no que se pongan a hacer de acuerdo a lo que sacaron, entraron a Misiones Online, sacaron, no me interesa, porque en eso soy estricta. Porque yo no puedo enseñarles a ustedes a copiar y pegar lo que sacan de Misiones Online, no puedo. Porque si no, yo les estaría estafando como profesora. Y ustedes me están estafando a mí si hacen eso. Porque yo no les estoy diciendo entren a Misiones Online, copien y peguen. Yo les estoy diciendo vayan, investiguen, hagan entrevistas, hagan su propio contenido y publíquenlo acá.
¿Me siguen? Bien. Quiero preguntas. Vamos a seguir, el teórico sigue, pero quiero hasta acá preguntas. ¿Alguna duda que tengan respecto del trabajo para que después podamos seguir con el teórico? Milagros, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué te pareció? ¿Entendiste el concepto? Sí, creo que ahora, o sea, después de la explicación, creo que se va a entender más a la hora de llevar a cabo o sea, cada módulo y todo eso, que por ahí al principio costó tipo elaborarlo, o sea, en el sentido de sacar ideas para qué sería cada módulo, digamos, pero con la teoría sí ayudó bastante. O sea, para ahora, para la clase que viene, digamos, para capaz arreglar cosas y así. Bueno, entonces yo quiero que ustedes piensen en el hecho noticioso que eligieron, sea cual sea. Piensen luego en todo ese contexto, cuáles son las facetas. Pregúntense qué, cómo, cuándo y dónde. Respóndanse qué, cuándo, cuándo y dónde, que son las facetas que tiene. Busquen cuál va a ser el enfoque, desde dónde van a enfocar, desde acá, desde acá, desde acá y desde acá. ¿Cuáles van a ser los módulos que van a tener? Porque en realidad son 3 módulos, que son 4, porque son 3 módulos y el texto principal. ¿Se entiende? En cada módulo tienen que escribir como si fuese el texto principal, porque esto es lo que vamos a ver ahora. Si yo estoy en el texto principal, pero hago clic en un hipertexto, me voy al texto módulo, digamos, pero ese texto módulo se convierte en el texto principal. Entonces, todos los textos, todos los módulos tienen que ser tratados como textos principales. Me esperan un ratito que me sonó el timbre, viene el jardinero, le abro y ya estoy con ustedes. Mientras tanto, voy a dejar de grabar. Voy a poner en pausa. Bueno, gracias, profe. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta específica respecto de lo que veníamos hablando de cómo estructurar esta noticia? Bueno, entonces no hay preguntas, sigo. Muy bien. Entonces, hasta acá tenemos cómo nosotros, como esta cátedra, entiende el trabajo con la noticia modular. Ahora bien, ¿qué es escribir para la web? Porque hasta acá lo que vimos es una estructura. Vimos la estructura, ¿no? Pero no vimos la redacción propiamente dicha. Entonces, dice Bridge and Meyer, que son unos autores norteamericanos, dicen que la escritura para la web debería ser el cruce entre la noticia para radio y la noticia de televisión y la noticia impresa. Es decir, una noticia muy específica, muy breve, como es la noticia de radio y televisión, pero al mismo tiempo ampliada, como la noticia impresa. Si ustedes se ponen a pensar, este concepto de módulos les permite a ustedes tener en el copete una noticia como escrita como para radio y televisión, y después en el cuerpo ir ampliando como si fuese para un diario de papel, ¿no? Entonces, Fernando Ávila, que también es periodista y también se dedicó a analizar esto que es la redacción en Internet, dice que la frase tiene que ser corta, sin excesos de incisos ni de circunstancias. El ritmo, frase larga, frase corta, frase larga, es ideal para conformar un párrafo eficaz e impactante.
¿Qué es la frase? La frase es si ustedes escriben, digamos, una oración contundente, le pueden poner un punto, después seguir con otra oración un poco más larga y después conforman un párrafo. Digamos, ustedes pueden ir armando el propio ritmo en ese párrafo para contar algo que sea contundente. En ese párrafo, además, podría eventualmente ir un link, un enlace a algún hipertexto, ¿no? Él dice que el núcleo de cada frase tiene que ser un verbo. Y ese verbo debe ser fuerte y directo. Por ejemplo, no poner aclaración, que es un verbo, sino aclaró, porque le da contundencia, le da acción concreta. Aclaración es como una generalidad, es como que yo digo, les decía la vez pasada y les hablaba del gerundio, ¿no? Funcionando, andando, hablando. No tiene ni persona. ¿Quién es el que está hablando? Puede ser él, yo, tú. Yo estoy hablando, tú estás hablando, o sea, hablando, ¿no? Ese es el gerundio. Entonces, tratar de evitar estas cosas tan impersonales para lograr más contundencia en el texto. Franco dice, y Ávila también, que para la escritura en Internet hay una nueva sintaxis. Y esta nueva sintaxis obliga a que todo lo que pongamos o escribamos sea oportuno y relevante, en un lenguaje simple y directo, con verbos fuertes y con sustantivos bien definidos. ¿Qué es un sustantivo bien definido? Verde. Es una propiedad de un objeto, es un sustantivo. Verde. Perdón, me estoy confundiendo, eso es un adjetivo. Pero con los sustantivos bien claros, ¿no? No pueden, lo que les decía recién, andando. ¿Cuál es el sujeto ahí de andando? No, pongan aclaró, él aclaró. El sustantivo está definido ahí. Con un estilo conversacional, ¿qué significa? Que no usemos un lenguaje académico, que evitemos usar ese lenguaje acartonado de la academia, que sirve y es muy útil para la academia, pero acá estamos escribiendo para un medio de comunicación. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Tratar de tener humor en la medida de lo posible y en las marcas de tiempo poner una datación temporal concreta. Es decir, no pueden poner esta mañana se abrió el puente. Sí, el puente se abrió esta mañana, pero si ustedes lo leen mañana, no va a ser esta mañana, va a ser en la mañana de ayer. Y en Internet queda eso sin fecha. Entonces, tiene que ser concreto. Tiene que ser, por ejemplo, en la mañana del 18 de octubre del 2021, bueno, no hace falta poner el año, pero en la mañana del martes 28 de octubre se abrió el puente Posadas Encarnación. Tiene que ser concreto, no puede ser no específico, porque tienen que pensar que ese contenido va a quedar en Internet un montón de tiempo. Y la persona que lo lea dentro de 5 años porque está buscando contenidos o está buscando la historia de esta época de la vida que se cerró el puente, lea esa nota y no va a tener fecha. Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta ahora, cuando lo están escribiendo en tiempo presente.
Otra cuestión es no comenzar con artículos, comiencen con verbos, comiencen directamente. No empiecen y después, no, comenten, empiecen contundente. Lo que quieran decir, díganlo. No digan, a continuación vamos a contar lo que dijo la señora fulana. No, decí lo que dijo la fulana. No me digas que me vas a contar lo que dijo la fulana. Contame lo que dijo la fulana. Eso es ser contundente, ¿no? No comenzar con expresiones de enlace como, ahora bien, dicho esto, asimismo. Ese asimismo, ustedes lo tienen como una muletilla. En general me pasa todos los años que ponen asimismo o el mismo, la misma. Si ustedes borran todo esto, les aseguro que el texto queda más potente. Y no es necesario poner esto. Estas son muletillas. Son Profe, sí. igual, por ejemplo, cuando se usa a sí mismo, la misma, el mismo, es porque tratamos de no repetir palabras, no repetir el nombre. ¿Cómo podríamos poner para no usar esas muletillas? Sacalas a las muletillas y te vas a dar cuenta que no las necesitas. Dame un ejemplo de asimismo. Dame cualquier ejemplo, Andrés. Y no sé, por ejemplo, estoy hablando de que el gobernador inauguró un museo, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces digo, el gobernador inauguró un museo el día de ayer. Él mismo anunció que también va a inaugurar 3 más. ¿Y Para por qué? no repetir el gobernador. Y tampoco lo puedo tutear porque es una persona que tiene cierto Muy rango bien. Sacá el de mismo. poder. Sacá el mismo y repetime exactamente lo mismo, pero sin el mismo. El gobernador inauguró un museo ayer. Él también anunció que va a inaugurar. No, él no. Sacá Tiene- eso, sacá. También anunció que va a inaugurar 3 más. Ah, ok. Funciona. Claro que funciona. Porque en el caso de que tengas que cambiar un poco el verbo o el tiempo verbal, no hay problema. Cámbialo. Pero vas a ver que funciona con más potencia. Dame otro ejemplo. No sé, se encontraron ciertos mensajes en el celular de Icardi. Él dijo que nada que ver. No. El dueño del celular sería. Negó. El dueño, pero ahí pusimos él otra vez. ¿Cómo sacamos él? No, 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 Y no, no lo no. podemos No, tutear. no, 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 no. Porque acá no te dice que no pongas artículo. Acá te dice que no comiences con artículos. No comenzar con expresiones de enlace ahora bien. Vos no estás comenzando ahí. Vos estás diciendo, se encontraron mensajes secretos entre fulano y fulano. El dueño del celular negó, por ejemplo. No es la frase ideal, se puede buscar, pero además la noticia ahí no es que encontraron los mensajes, la noticia ahí es que él negó. ¿Se entiende? O sea, ahí la noticia ya no es que encontraron los textos, porque si él negó, la noticia es que él negó. Y Cardi negó ser autor de los mensajes que encontró Wanda, por ejemplo. Punto. Dijo que, ¿no? Asimismo dijo que. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esas son muletillas que ustedes ponen por algún motivo. Yo todavía trato de saber por qué las ponen, pero no importa. Si ustedes no pueden escribir porque se traban si no tienen el asimismo, pónganlo al asimismo. Y después que lo escribieron y redactaron toda la noticia, empiecen a borrar. A borrar el ahora bien, a borrar el dicho esto. Muchas veces es importante poner, pero traten de sacarlo, porque la mayoría de las veces está de más. La mayoría de las veces está de más. Es muy rara la vez que es necesario poner la misma, el mismo. Se puede poner un sinónimo. Yo creo que ustedes, cuando hablo de ustedes no hablo de este grupo, hablo en general.
los estudiantes en general. Creo que en general hay un problema con esto porque les falta lectura. No tienen vocabulario. Entonces, como no tienen vocabulario, les falta sinónimo. Y el sinónimo y el vocabulario lo da la lectura. Pero si ustedes se ponen como meta no repetir estas muletillas, se van a dar cuenta que no las necesitan, que en realidad las están usando como una forma, como un bastón para seguir al siguiente nivel, es decir, para seguir a la siguiente idea que quieren contar. Entonces, vayan a la siguiente idea. No usen el bastón, vayan nomás. Pruébenlo. Bueno, ya dijimos esto de evitar esta mañana, esta tarde, todo eso, evitarlo porque ya les expliqué. Expresar una idea por frase. Eso es fundamental. Es fundamental. Porque muchas veces escriben una frase que no me dice nada. Si esa frase no logra expresar una idea, está de más. Si no logra expresar una idea, lo que hace es confundir. Lo que hace es ralentizar la lectura. Entonces, lo que tienen que hacer es, si la frase no expresa una idea, sáquenla. Cuando ustedes logren escribir un texto donde cada frase tenga sentido, o sea, que exprese una idea, van a hacer un texto riquísimo. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, romper con la uniformidad del texto utilizando subtítulos, citas o párrafos destacados. ¿Qué significa esto? Una cosa que yo les voy a decir que tienen que hacer es que entre párrafo y párrafo que pongan un espacio. Ese espacio es importante porque cuando uno lee en pantalla no es lo mismo que leer en papel. En papel podemos leer todo de corrido, pero en la pantalla necesitamos ese espacio, como una pausa que le damos al ojo. Entonces el ojo también en la pantalla necesita de pronto un subtítulo o de pronto poner una cita en el medio que quede con otro tipo de letra, ¿no? O destacar un párrafo, o a las ideas potentes que yo quiero que el lector tenga en cuenta, las pongo en negrita. Entonces, esto también rompe con la uniformidad del texto. ¿Qué significa? Que ya no leo un texto así aburrido, sino que leo tac, 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 tac. Mi ojo se entretiene ahí. Entonces, para redactar bien en esta nueva sintaxis, ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, se me fue. Esperen un ratito a ver si puedo volver. Ahí. Pensar gráficamente. ¿Qué significa pensar gráficamente? Es cuando ustedes redactan, no solamente pensar y leer en cómo queda redactado, sino cómo queda a la vista. Porque a veces escriben un texto así chorizo, que a la vista queda un chorizo, porque es un chorizo, y como está bien redactado, pasa, pero no está bien. Porque el chorizo no lo lee nadie, entonces puede estar divinamente redactado, pero si no lo lee nadie no cumple su función. Entonces, a ese chorizo divinamente redactado, pongámosle onda. ¿Qué significa poniéndole onda? Bueno, podemos poner la negrita, podemos poner el subtítulo, podemos poner el espacio entre párrafos, pero también puedo buscar la multimedialidad. Es decir, que si yo tengo muchos datos numéricos, puedo hacer una infografía. Por ejemplo, se encontraron mensajes en el celular de Icardi. Bueno, fueron de tal día, de tal día, de tal día, puedo hacer una infografía con esto. Perdón. Si hay una cronología, puedo hacer una línea de tiempo. ¿No? Puedo colocar videos, puedo hacer videos con partes,
con las entrevistas, perdón. Me agarra la alergia. Si tengo que explicar algo, puedo hacerlo con mapas conceptuales. Es decir, todo esto implica pensar gráficamente, ¿no? Porque es salir del cubo de la palabra, del texto escrito, para salir a un texto que ya no es redaccional, sino que tiene un lenguaje visual. ¿Mm? Entonces, para concluir, la escritura en la web tiene que ser rápida, concisa, divertida, ser ubicua, es decir, contar el aquí y ahora, hoy 27 de noviembre de tal fecha, en posadas, para que sea global. Esa globalidad la va a dar esa ubicuidad puntual, porque entonces cualquiera puede entrar y cualquiera va a saber qué día, en qué lugar y cómo sucedieron estas cosas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ir y quiero que tomen un lápiz y un papel y tomen nota de esto, porque es fundamental. Vamos a ir a la redacción propiamente dicha de los títulos. Los títulos son fundamentales porque, como vimos anteriormente, el lector nos da muy poco tiempo para los títulos, ¿no? Como decía el estudio de usabilidad, menos de un segundo. Entonces, si yo tengo menos de un segundo para captar la atención de un lector, yo tengo que ser conciso, tengo que ser claro y tengo que ser directo. ¿Cómo logro esto? Muy bien. Primero y fundamental, tienen que saber que no puedo titular de la misma manera que titulan los diarios de papel, ¿no? Porque fíjense, el diario de papel tiene, por un lado, una volanta, por otro lado tiene el título propiamente dicho y bajadas. En general, en la web no tenemos esto. Y si le ponemos tanta información acá, los aparatos de búsqueda, los sistemas de búsqueda de Google, no van a entender de qué les estoy hablando. Es demasiado texto en un solo espacio de título. El título en Internet tiene que ser concreto, ¿no? Acá lo puse en inglés porque lo que no quiero es que ustedes piensen en palabras, sino que vean lo gráfico. Fíjense, el título no tiene ni volanta ni bajada. Esto funciona como epígrafe. Fíjense cómo funciona como epígrafe el copete. Esto es copete, ¿no? Copete, que funciona como epígrafe en la home, no en la noticia propiamente dicha, ¿eh? Ese título, a partir de la tecnología RCS, va a ser leído de distintas maneras. Va a ser leído, como le mostré anteriormente en la página web, va a ser leído por lectores de RCS como estos, que fíjense que son título, 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 título. Va a ser leído como resultado de la búsqueda de Google. Va a ser leído como, por ejemplo, un posteo de Facebook. Va a ser leído como un posteo de Twitter, porque Twitter automáticamente lo que va poniendo son los títulos. Con lo cual yo cuando pienso el título tengo que pensar que ese título va a ser un Twitter, que ese título va a ir un posteo de Facebook, que ese título va a ir a ser leído por un RCS, que ese título va a ir por mail también, porque las páginas web tienen todo ese sistema. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, estos títulos
acá, gigantes tecnológicos, enanos tributarios, economía. ¿Cómo están planteados para que en el mail salgan bien? Entonces, yo tengo que pensar los títulos entendiendo que el título, más que cualquier otra parte de la noticia, es un módulo que va a estar interactuando en muchos lugares, que va a salir de la página web donde estoy y va a caminar por toda la web, ¿no? Porque va a estar en Twitter, va a estar en Facebook, va a estar en los RCS, va a estar en las búsquedas de Google, va a estar en el mail. Entonces, ese título es el módulo que más va a caminar la web. Por lo tanto, es el módulo que yo tengo que tener mucho cuidado, porque además es el módulo que es la carnada. Es la carnada con la cual yo tengo que captar al lector. El lector no entra a mi página porque le interesó el copete. En general entra por el título, porque el copete muchas veces no sale en los posteos, no sale en el Twitter, no sale en el Facebook. Algunas veces sí, pero otras no, depende. Entonces, esto es lo que tengo que entender, que la construcción del título tiene que ser bien pensada en función de todas estas cuestiones. Porque el título tiene la función de invitar al lector a seguir leyendo. O sea, yo tengo que lograr que el lector haga clic en mi nota si está en Facebook, haga clic en mi nota si está en Twitter, haga clic en mi nota si el diario le mandó un correo electrónico. Porque esto es lo fundamental. Profe, Sí, tengo un ejemplo. sí. Estoy leyendo igual. Es del canciller, dice, espectáculos, entre paréntesis, y ahí empieza con una cita, porque dice, lo juro por mi hija. Y ahí empieza, y todo es título, me parece medio largo, por eso lo leo. Dice, Rodrigo de Paul aseguró que nunca habló con la China Suárez y que su esposa se está comiendo un garrón. Todo eso es título. ¿No es medio largo o está bien? Porque es interesante, te hace entrar, pero no es medio largo. Además tiene cita, tiene el entre paréntesis en espectáculos, dos citas tiene. Está bien, es largo el título, sí, es largo. Ujú. Pero hay que ver ese diario cuánto les permite. En general, hasta 130 caracteres está permitido. Hay que ver si llega a los 130 caracteres, porque eso de cita no entra en el título. Eso cita es algo que viene automático de la página web. Lo que va a No, formar, en la cita es de lo que dijo él. Por eso, en el título, nosotros podemos hacer un título empezando con una cita. por supuesto, ustedes pueden hacer el título con una cita, pero tienen que decir quién dijo eso. Porque si ustedes empiezan una cita diciendo yo no tuve nada que ver, ¿quién dijo eso? Fulano de tal. O sea, siempre es fulano de tal, 2 puntos, yo no tuve nada que ver, por ejemplo, ¿no? Ok. Lo que sí tienen que evitar es la utilización de metáforas en el título, ¿no? ¿Qué sería la metáfora? Por ejemplo, hay metáforas y metáforas, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo el libertador de la patria, ¿en quién piensan ustedes? En San En Martín. San Martín. En San Martín. Muy bien. En Argentina se entiende perfecto esa metáfora, pero si la leen en Chile o si la leen en Estados Unidos o en Europa, ¿la van a entender? Entonces, estamos de acuerdo que ustedes van a escribir para un diario de Argentina, para argentinos, pero también está bueno pensar en todo eso, ¿no? En general, cuando uno escribe con metáfora, tiene que pensar todos estos lugares donde va a ir caminando nuestra noticia, porque esa noticia
va a salir del contexto del diario donde nosotros estamos. Quiero acá hablarles de un concepto que hasta ahora no les hablé y que tiene que ver con la diferencia abismal que hay con Internet y entre Internet y los diarios de papel. Cuando ustedes compran un diario de papel o una revista de papel, toman la revista de papel entera, toman el diario de papel entero, y saben que ese diario corresponde al diario de tal día. Leen todas las noticias enteras. Cuando ustedes reciben por Facebook una noticia, no están leyendo el diario, están leyendo esa noticia. Cuando van a Twitter, están leyendo esa noticia, no todo el diario. Cuando entran a una noticia que recibieron por RSS, están recibiendo esa noticia, no el diario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la noticia en Internet tiene vida propia, que sale del medio y camina por la web y por el mundo, con lo cual nosotros tenemos que darle una identidad propia que sea entendible para todos los públicos. Entonces, si yo en el cuerpo de la noticia quiero usar una metáfora, está perfecto. Pero en el título no es conveniente poner una metáfora. Sí en el cuerpo de la noticia. Es otra cosa el cuerpo de la noticia. Porque el cuerpo de la noticia no crece, no camina tanto como el título. El cuerpo siempre va pegado al título, como colgado del título. En cambio, el título y el copete suelen ser caminantes, ¿no? Depende de cómo esté configurado. Hay lugares en RSS que está configurado con título y copete. Hay otros lugares que está configurado solamente el título. Por ejemplo, en Twitter, automáticamente, si tienen el posteo automático en Twitter, va a salir el título y algo del copete, pero si pasó los 130, bueno, ahora se puede publicar un poco más, pero no mucho más. Entonces siempre va a haber espacio para el título y un poquito el copete, pero no copete entero. Entonces, todo esto es interesante que ustedes lo vean y lo sepan antes de escribir el título. Porque después ese título va a crecer y va a atravesar distintos lugares y todos tienen que entender. Porque si no, no va a tener éxito su página, no va a tener éxito su noticia. Utilizar los 2 puntos. Ubican lo importante a la izquierda y llaman la atención respecto de lo que sigue. Una técnica que nunca falla es esa, la de usar 2 puntos. Por ejemplo, Puente Posadas Encarnación, 2 puntos. Hoy cruzaron 100 personas. Hoy cruzaron 1000 personas, no sé. O con la reapertura, o el día de la reapertura, o en su reapertura, cruzaron tantas personas. Ese es un título que sintetiza la noticia, que tiene lo importante que es Puente Posadas Encarnación, para que después los buscadores de Google lo puedan encontrar fácilmente. Y por otro lado, tiene la agilidad para que uno rápidamente lo pueda entender. Utilizar la voz pasiva para colocar lo relevante a la izquierda. La voz pasiva es el objeto directo, ¿no? Es poner siempre lo más importante primero. Boca lo hizo, ¿no? Boca lo hizo, ganó tanto a tanto. El lo hizo es el objeto directo de Boca, es la voz pasiva. El tema de la voz pasiva, si no se acuerdan mucho de gramática, bueno, después lo podemos ver. Pero siempre traten de poner lo importante en la izquierda, porque el ojo va a la izquierda.
el ojo va de izquierda a derecha. Entonces, si ustedes ponen Wanda en la izquierda y ya saben que va a venir algo de Wanda y ya a veces ni lee el resto de la gente, se mete nomás porque le gusta eso, ¿no? Es el tema del momento. Entonces, esto es lo que quiero que sepan con el tema de los títulos. Y un tema fundamental, chicos, es que los títulos no llevan punto. Porque yo no entiendo por qué, no entiendo sinceramente por qué, siempre ponen punto en el título. No entiendo. El título es el inicio de la conversación. Es el inicio de lo que ustedes quieren contar. No le pueden poner punto, porque abajo de eso viene todo el resto. Ningún título lleva a punto. Y tengan presente las reglas ortográficas de las mayúsculas. Bien. Entonces, cuando hablamos de noticia multimedia, de noticia modular, de noticia red, estamos hablando de un texto hipertextual, un texto hipermedia y que además también es multimedia. Por ejemplo, tiene imágenes, videos, sonidos, mapas, infografía, línea de tiempo, está linkeado a bases de datos y o a redes sociales. O sea que el hipertexto, vuelvo a cerrar acá con Nielsen, es un tipo de texto electrónico, una tecnología informática radicalmente nueva y al mismo tiempo un modo de edición. Es una escritura no secuencial, un texto que se bifurca, que permite que el lector elija y que lea en una pantalla interactiva. Ese hipertexto va a ser nuestro texto. Nuestro texto tiene que ser hipertextual en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué es la hipertextualidad? Ya estamos terminando. Leo esto y terminamos. La hipertextualidad, dice Barthes, es el texto ideal, ¿no? Porque dice, en este texto ideal abundan las redes que interactúan entre sí sin que ninguna pueda imponerse a las demás. Barthes dice que este es un texto muy democrático porque ninguno se impone al otro. ¿En qué sentido? Que ustedes van a hacer un texto madre, un texto principal, pero cuando el lector haga clic en el link, en el enlace, se va a ir a otro texto que se va a convertir en el texto principal. Entonces hay como una cuestión democrática, no hay jerarquía. Ni bien el tipo se va a un hipertexto, ese hipertexto, que es un texto que está sobre el texto, se convierte en el texto central y el texto anterior se convierte en periférico. Este texto es una galaxia de significantes, dice Barthes, y no una estructura de significado. No tiene principios, es reversible. Podemos acceder a ella por diversas vías, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de principal. Los códigos que moviliza se extienden hasta el alcance de la vista. Son interminables. Porque yo puedo ir metiéndome en hipertexto y salirme y no terminar más en esa navegación, ¿no? Pero me parece interesante esta idea de que son reversibles. Y van a verlo ustedes cuando hagan el trabajo, porque ustedes van a escribir ese texto principal, van a poner un hipertexto que va a ir a un módulo, y después en ese módulo van a poner otro hipertexto que va a volver al texto principal. O sea que van a ir y volver, ¿no? Y que ese texto no es una estructura de significado, sino que son significantes, que van a ser significado cuando yo haga clic y vaya. Si no hago clic y no voy, dejaron de ser significados. Son significantes que están ahí, que no los tomo. Y hay una definición que a mí me encanta de hipertexto, que la tiene George Landon, que dice que el hipertexto es la redefinición del centro. ¿Qué quiere decir Landon con esto? Quiere decir que el hipertexto redefine el centro en tanto y en cuanto, cuando yo hago clic en ese enlace,
me voy de ese centro hacia la periferia del texto, a ese significante que se convierte ahora en significado y que además se convierte en el centro de mi lectura, porque me voy ahí y leo eso. Este ya se convirtió en periférico porque ahora este tiene el centro. Y cuando yo haga clic en un enlace acá y me vaya a otro hipertexto, este deja de ser central para convertirse en periférico y el otro se convierte en el centro. Por lo tanto, el hipertexto, dice Landon, redefine el centro. Me saca de este centro para ponerme en otro centro. Hay una redefinición, dice Landon, ¿no? En el hipertexto o en el texto conectado, la nota, apéndice o cualquier otro texto es el otro texto. Es decir, prospera en la marginalidad, redefiniendo el texto. Ese link que tenemos acá es otro texto, ¿no? Cuando hago clic, ese otro texto deja de ser otro texto para ser el texto. O sea que deja de ser un marginal para convertirse en central. Ya no es más periférico. En el hipertexto, dice Landon, el centro se encuentra en la mente que lee. O sea que el centro no está en el objeto que es leído, sino en la mente. La mente va construyendo una idea central de lo que está leyendo. Y dice, el hipertexto existe como un objeto evanescente, como los 15 minutos de fama de Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol decía que todos los seres humanos tenemos al menos 15 minutos de fama y que después, bueno, se nos va, que es evanescente, porque la fama es eso, dice él, ¿no? Y esto es lo mismo, la centralidad del texto hipertextual es evanescente, porque todo el tiempo se está redefiniendo. Entonces dice Landon que el hipertexto es la condición según la cual o en la cual pensamos, comunicamos o registramos los pensamientos. Él dice, nuestra mente es hipertextual y con esa condición hipertextual registramos. Bueno, acá explica, profundiza, ¿no? Dice que en realidad Landon se basa en la filosofía edificante de Richard Rorty, donde dice que mantener la educación en movimiento en lugar de buscar la verdad objetiva. Y dice que el hipertexto encarna esa filosofía porque el hipertexto, en lugar de plantear una verdad objetiva, lo que hace es buscar, siempre agranda, sale de ese centro y busca otro centro, y camina y se va, ¿no? Entonces, el hipertexto, dice Landon, es una experiencia. Es una experiencia. Porque cada lector hace su propia trayectoria. Es única. Uno como escriba de eso da un camino, ofrece un camino. Pero es el otro que lee, el que tiene la experiencia de lectura y el que construye esa experiencia hipertextual de la lectura. Porque el hipertexto, dice Landon, reconfigura al autor, reconfigura la escritura y reordena la información. Dice, las funciones del escritor y del lector se entrecruzan más estrechamente. Porque el lector, al definir cuál va a ser su lectura, también es un autor de su propia trayectoria. Y reconfigura la escritura, porque esta forma de leer necesariamente exige una nueva forma de escribir. Necesariamente necesita a un autor que sabe que lo que él le ofrece al otro, el otro lo puede transitar o no, y va a estar todo bien.
Entonces el autor tiene que pensar esos recorridos posibles de ese lector y reordenar la información para que le resulte interesante a ese posible lector. ¿Está? Vamos a quedarnos ahí. Estos son ejemplos de especiales multimedia, pero que ya no vamos a tratar porque ya llegó la hora. Pero quiero saber, esta última parte fue muy teórica, pero que me encanta darla porque quiero que también acá veamos al hipertexto no como un recurso cualquiera. El hipertexto es el eje de esta nueva forma de escribir, porque es el eje de esta nueva forma de leer. Estamos todo el tiempo navegando y saltando, y cada una de esas trayectorias es única. Y cuando dejamos una cosa, perdió su centralidad para convertirse la centralidad en otro lado. Entonces, de pronto está bueno que podamos pensar en eso. ¿Está? Sí, profe. Bueno, vamos a parar acá y